Vender mi hogar, la casa de Alfonso, el nido de mis hijos. Es por tu bien, mamá, dijo Ramiro, pero su mirada solo veía dinero. Mi propio hijo, mi sangre. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando una madre llega a su límite? Quédate conmigo, soy Graciela, y esta es mi historia. Mi nombre es Graciela, y hasta hace muy poco mi vida era un lienzo pintado con los colores de la paz y el recuerdo. Aquí, en mi finca, un paraíso de 75 acres de olivares, viñedos y jardines que Alfonso y yo habíamos cultivado con el sudor de nuestras frentes y el amor de nuestras almas. Yo encontraba mi refugio. No era solo una casa, era el eco de una vida, la materialización de sueños compartidos, la impronta de una historia de amor que desafiaba el paso del tiempo, incluso después de que Alfonso se fuera. Cada mañana, al abrir la ventana y aspirar el aroma a tierra húmeda y jazmín, sentía su presencia, un susurro en el viento que me recordaba la promesa de eternidad que nos hicimos. Alfonso, mi eterno compañero, mi roca. Juntos construimos este lugar desde cero, con una visión audaz y un amor incansable. Él era el soñador, yo la hacedora. Pasamos noches en vela planificando, días enteros bajo el sol cuidando los cultivos, y atardeceres contemplando cómo nuestros hijos, Ramiro y Julián, correteaban entre los árboles, sus risas llenando el aire. Este hogar era nuestro orgullo, la manifestación de que, con amor y esfuerzo, todo es posible. Para mí seguía siendo un santuario de memorias, un testamento a la vida que habíamos forjado. Cada rincón, cada mueble, cada fotografía narraba una parte de nuestra existencia, una historia de dicha que se negaba a desvanecerse. La felicidad parecía inquebrantable, una burbuja dorada que me protegía, pero la vida, incluso en el paraíso, tiene sus formas de introducir grietas. Al principio eran apenas fisuras, casi imperceptibles, como el primer crujido en la madera vieja de la casa que se oye en la calma de la noche. Ramiro, mi hijo mayor, junto con su esposa Lorena, comenzaron con sus sugerencias, envueltas en una capa de falsa preocupación. «Mamá, ¿no crees que esta casa es demasiado grande para ti sola?», decía Ramiro en una de sus visitas dominicales, mientras Lorena asentía con un brillo inquietante en los ojos, ofreciéndome té. «¿No te sentirías más cómoda en un lugar más pequeño, más manejable? Podríamos ayudarte a venderla». La palabra vender sonaba como un eco hueco en los vastos salones. Yo sonreía, intentando ignorar el escalofrío que me recorría la espalda. Mi hogar, el lugar donde había criado a mis hijos, donde había amado y reído, donde Alfonso y yo habíamos envejecido juntos. ¿Demasiado grande? Para ellos, quizás. Para mí, era mi mundo entero. Era la primera semilla de la angustia, pequeña e insignificante, pero plantada con una intención que aún no lograba descifrar. La semilla que Ramiro y Lorena habían plantado no tardó en germinar, convirtiéndose en una enredadera que amenazaba con asfixiar la tranquilidad de mi hogar. Sus visitas se hicieron más frecuentes, y con cada llegada la presión aumentaba, perdiendo la fina capa de eufemismo que antes cubría sus sugerencias. Ya no era un «¿no crees que sería mejor, mamá?», sino un «mamá, tenemos que hablar seriamente de esto. Esta finca es una responsabilidad enorme, demasiado para una sola persona, a tu edad». El tono de Ramiro era cada vez más firme, con una autoridad que no recordaba haberle otorgado. Lorena, con su sonrisa perpetua y sus ojos que nunca llegaban a los míos, siempre encontraba el momento de añadir, casi como un murmullo cómplice: «Además, piénsalo, Graciela. Con todo lo que vale, podrías vivir sin preocupaciones en un lugar más moderno, con todas las comodidades. Un apartamento en la ciudad, cerca de nosotros». La idea de dejar mi tierra, la que Alfonso y yo habíamos amado y nutrido, por un apartamento moderno, sonaba a sentencia, a exilio. Yo los escuchaba, intentando mantener la calma, forzando una sonrisa que apenas ocultaba la incómoda punzada que se instalaba en mi pecho. La voz de Alfonso resonaba en mi mente. «Confía en tu instinto, mi amor». Y mi instinto me gritaba que algo andaba mal, profundamente mal.
No era por mi bienestar, no era por mi comodidad, era por algo más, algo que no se atrevían a nombrar, pero que yo empezaba a sentir como una fría corriente arrastrándose bajo la superficie de sus palabras azucaradas. Sus ojos, los de Ramiro especialmente, ya no buscaban mi aprobación. Buscaban una transacción, una venta, una posesión. La táctica, sutil al principio, comenzó a mutar, volviéndose más insidiosa. «Mamá, ¿dónde dejaste las llaves del coche otra vez? Las buscamos por todas partes». «Oh, Graciela, ¿estás segura de que recuerdas cómo funciona el sistema de riego? Ayer parecía que te costaba. Casi se ahogan los rosales». Pequeños comentarios, soltados al aire con una estudiada despreocupación, diseñados para sembrar la duda no solo en mí, sino también en cualquier oído que pudiera estar cerca. Me observaban, evaluaban mis movimientos, mis pausas, mis momentos de distracción, como si estuvieran llenando un expediente invisible. Una tarde, mientras yo preparaba la cena, escuché a Lorena susurrarle a Ramiro en la sala de estar, convencida de que yo no los oía. «Últimamente, mamá está un poco despistada, ¿verdad, cariño? A veces le cuesta recordar cosas». El tono de lástima en su voz, tan falso como el brillo en sus ojos, me revolvió el estómago. Luego, Ramiro, con una falsa preocupación alarmante, me preguntó directamente: «¿Recuerdas el nombre del abogado de papá, mamá? Parece que últimamente no estás tan en tus cabales como antes, ¿o sí?» Esas palabras me golpearon como un látigo invisible, dejando una cicatriz de incredulidad y dolor. ¿En mis cabales? ¿Ellos? Mis propios hijos cuestionando mi mente, la misma mente que había guiado esta familia durante décadas, la misma que había educado a Ramiro. La incomodidad se transformó en una creciente, helada desconfianza. El paraíso que Alfonso y yo habíamos construido, la casa que era mi refugio y el testimonio de nuestro amor, se estaba llenando de sombras, y mis propios hijos eran quienes las proyectaban, oscureciendo mi vida poco a poco, día a día. La incomodidad se había convertido en una punzada constante, un nudo frío en el estómago que ni el sol de la mañana ni el aroma de las rosas podían disipar. Las palabras de Ramiro, «¿No estás tan en tus cabales como antes?», resonaban en mi mente, una acusación insidiosa que me quitaba el sueño. Intentaba darles el beneficio de la duda, recordar al niño que corría por estos campos, pero el hombre que veía ahora era un extraño, y Lorena, su sombra, una víbora con una sonrisa. Empecé a notar cosas. Una agenda abierta sobre mi escritorio que no recordaba haber tocado, un informe bancario ligeramente desplazado, el sutil pero inconfundible rastro de una presencia ajena en mi espacio más íntimo. Era una sensación inquietante de que mi privacidad, mi santuario, estaba siendo invadida. Una tarde, mientras estaba en la biblioteca, buscando un libro antiguo de Alfonso, que guardaba preciados recuerdos, escuché sus voces. Ramiro y Lorena estaban en la sala de estar, y por alguna razón, susurros que solían ser inaudibles, esa tarde se alzaban con una claridad escalofriante. Me acerqué sigilosamente a la puerta, mi corazón latiendo con una fuerza inusual, una premonición oscura apoderándose de mí. Ya no era mera curiosidad, era la supervivencia misma lo que me impulsaba. 50 millones, Lorena. ¿Te das cuenta? 50 millones de dólares. ¿Y ella quiere quedarse con esta ruina que apenas produce lo suficiente para pagar las facturas? La voz de Ramiro, tan llena de desprecio por lo que para mí era un tesoro de vida y memorias, me heló la sangre. Aquel tono frío, calculador, no pertenecía al hijo que yo había criado. Lorena respondió, su tono igualmente gélido, aunque con un deje de impaciencia. «No digas ruina, cariño. Es una propiedad de gran valor histórico, con potencial de desarrollo. Ya lo tenemos todo preparado. El comprador está esperando la firma. Solo falta que el juez la declare. Ya sabes, una formalidad». Mis manos se aferraron al marco de la puerta, la madera fría y áspera contra mis dedos temblorosos. 50 millones. ¿Un comprador?
Que el juez la declare, ya sabes. Las piezas del rompecabezas, antes dispersas y confusas en mi mente, comenzaron a encajar con una claridad brutal y dolorosa, como fragmentos de cristal roto clavándose en mi alma. No era mi bienestar, ni mi comodidad en un apartamento moderno. Era el dinero. Todo era el dinero. Mi finca, nuestro legado, la vida de Alfonso y la mía, se había reducido a una cifra obscena en un balance. Se había convertido en una mera mercancía que ellos ansiaban vender. Un vértigo me invadió, un golpe seco en el pecho que me robó el aliento. Ramiro, mi primogénito, el que llevaba la sangre de Alfonso, estaba vendiendo mi hogar, su propio hogar de infancia, a mis espaldas, con documentos fraudulentos y la intención fría y calculada de declararme legalmente incapacitada. La idea de que mis propios hijos pudieran planear algo tan cruel y calculado, tan desalmado, me dejó sin habla, sin lágrimas, solo con un vacío gélido y punzante en el alma. La confianza, ese lazo invisible e inquebrantable que une a una familia, se había desgarrado en 1000 pedazos, irremediablemente. Por un instante, sentí un miedo paralizante. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo podría una mujer de mi edad, sola, enfrentarse a la codicia implacable de sus propios hijos? La imagen de verme en un asilo, despojada de mi casa, de mis recuerdos, de mi dignidad y de mi historia, me aterrorizó. El dolor de la traición era tan agudo que pensé que me rompería, que me desmoronaría por completo. Ramiro, mi hijo, ¿cómo pude haber sido tan ciega, tan ingenua? Pero entre el miedo y el dolor, algo comenzó a arder. Una pequeña chispa, tenaz y feroz, en lo más profundo de mi ser. No era solo por mí, era por Alfonso, por el legado que construimos con tanto amor y sacrificio, por la justicia que clamaba en cada rincón de esta tierra. No podían salirse con la suya, no podían pisotear mi vida, mis recuerdos y el amor de una vida por su mera avaricia. El miedo no desaparecería, lo sabía, pero no me paralizaría. Lentamente, la chispa se convirtió en una llama, una determinación silenciosa, fría y poderosa, que endureció mi mandíbula. Mi mente, que ellos tan cínicamente consideraban no tan en sus cabales, empezó a trabajar con una claridad asombrosa, a trazar líneas, a recordar cada palabra, cada gesto. Si ellos pensaban que yo era una anciana confundida, les daría la mejor actuación de sus vidas. Pero esta vez, la obra sería dirigida por mí, y el guión, escrito con la tinta de la traición y la promesa de la justicia. El inmediato después de la revelación fue un peso aplastante. La determinación de luchar, esa chispa feroz que se encendió en mí, no eliminó el miedo ni la sensación de estar abrumada. Al contrario, los intensificó. Me sentía pequeña, frágil, frente a la inmensidad de la traición. Era una cosa sentir esa llama de resistencia, otra muy distinta saber cómo alimentarla, cómo transformarla en un fuego lo suficientemente grande como para quemar las mentiras que mis propios hijos habían tejido. Miraba a mi alrededor, a los olivos que Alfonso y yo habíamos plantado, a los cuadros que adornaban las paredes, a los pequeños objetos que contaban nuestra historia, y la idea de que todo esto me fuera arrebatado, no por la muerte o el destino, sino por la avaricia de Ramiro y Lorena. Era una herida abierta, sangrante. ¿Cómo podía yo, una mujer que había dedicado su vida a la crianza de sus hijos y al cuidado de su hogar, convertirme de repente en una estratega legal? La soledad en esa inmensa casa, que antes era un consuelo, ahora se sentía como una prisión. Necesitaba ayuda. No podía enfrentar esto sola. Era una verdad tan sencilla como dolorosa. Si iba a luchar, necesitaba un aliado, alguien que conociera las reglas de este juego sucio en el que Ramiro me había metido. La idea de buscar un abogado me produjo escalofríos. ¿A quién acudir? ¿Cómo encontrar a alguien discreto, confiable, que no viera a una anciana senil, sino a una mujer luchando por su vida y su dignidad? Y, sobre todo, ¿cómo contactar a un abogado sin levantar sospechas en Ramiro y Lorena,
que parecían tener ojos en todas partes. Mi teléfono fijo estaba bajo su escrutinio constante. Sus visitas, aunque ahora espaciadas para darme espacio, o para pensar que estaba demasiado confundida para reaccionar, eran impredecibles. Recordé a Verónica, la abogada de Alfonso, una mujer brillante, con una reputación impecable, y una mirada penetrante que siempre me había infundido confianza. Ella había manejado los asuntos legales de Alfonso con una profesionalidad y una humanidad que pocas veces había visto. Pero, ¿seguiría en la misma oficina? ¿Me recordaría? La duda me carcomía. Buscaría en los antiguos documentos de Alfonso. Seguro que su tarjeta de presentación o su número de contacto estaría en alguna parte. Cada paso se sentía como andar en arenas movedizas. El miedo era mi sombra constante. Miedo a que descubrieran que estaba buscando ayuda. Miedo a la confrontación. Miedo a perder. Pero el miedo más grande era el de perder mi identidad, mi historia, el legado de Alfonso. Era la batalla por mi alma, por la verdad. La vergüenza era otra carga pesada. ¿Cómo le diría a un extraño que mis propios hijos estaban tramando declararme incapacitada para robarme? Era una herida narcisista profunda, la vergüenza de haber fallado en algo tan fundamental como criar a un hijo con valores. Sin embargo, por debajo de la vergüenza, una voz me recordaba: «No es tu culpa, Graciela, es la avaricia de ellos». Decidí usar el teléfono público del pueblo, al que iba para comprar provisiones. Haría una llamada rápida, discreta, fingiría estar hablando con una vieja amiga si alguien me veía. Con el corazón en un puño, busqué en el escritorio de Alfonso, entre papeles viejos, testamentos, escrituras. Finalmente, bajo una pila de cartas atadas con un lazo, encontré un pequeño tarjetero de cuero, y allí estaba Verónica Torres, abogada, con su número de teléfono y una dirección de oficina en el centro de la ciudad. El aliento se me cortó. La llamada fue rápida y llena de ansiedad. Mi voz temblaba ligeramente al principio, pero la voz profesional y amable de Verónica, aunque sin reconocerme al instante, me dio una inyección de esperanza. Pedí una cita, sin dar demasiados detalles, solo que se trataba de un asunto familiar urgente y delicado. Acordamos una fecha para la semana siguiente. Al colgar, sentí un torbellino de emociones, alivio por haber dado el primer paso, pero también una oleada renovada de pavor. Era el punto sin retorno. Iba a librar una guerra, y mi primer adversario sería mi propio hijo. Pero Alfonso siempre me decía que una mujer es más fuerte de lo que cree, especialmente cuando lucha por lo que ama. Y yo amaba esta tierra, esta vida, esta historia, más de lo que Ramiro jamás podría entender. El día de la cita llegó. Me vestí con mi mejor traje, oscuro, que me ofrecía una semblanza de fortaleza, aunque mis manos temblaban al abotonarlo. El viaje a la ciudad se sintió interminable. Cada milla que me alejaba de mi hogar, mi santuario, era un viaje hacia un territorio incierto y hostil. El ruido de la ciudad, los rostros apresurados, todo me parecía ajeno, un marcado contraste con el ritmo pacífico de mi finca. Apreté el pequeño trozo de papel con la dirección de Verónica, las letras borrosas por mi agarre nervioso. Mi corazón latía contra mis costillas, un tamborileo frenético de miedo y de una renuente esperanza. Esto no era solo una reunión, era un acto de guerra, una declaración contra mi propia carne y sangre. La vergüenza todavía me carcomía, pero una resolución terca, forjada en el fuego de la traición, me empujaba hacia adelante. Tenía que saber la verdad, por muy dolorosa que fuera. El edificio de oficinas era moderno, de acero frío y cristal. El nombre de Verónica brillaba en una placa discreta. Respirando hondo, abrí la puerta. Su recepcionista, una joven con una sonrisa amable, me condujo a una espaciosa oficina con vistas a la ciudad. Verónica se levantó de detrás de un gran escritorio de caoba, su presencia tan imponente y aguda como la recordaba. Su cabello plateado estaba elegantemente recogido,
y sus ojos, inteligentes y empáticos, se encontraron con los míos con un reconocimiento que al instante me tranquilizó un poco. «Graciela», dijo, su voz cálida pero firme. «Es un placer verla de nuevo, aunque lamento las circunstancias». Nos sentamos. El silencio se prolongó un momento, lleno del peso tácito de mi predicamento. Empecé a hablar, mi voz ronca al principio, luego ganando fuerza a medida que relataba el lento e insidioso apriete de la soga. Le conté sobre las sugerencias de Ramiro y Lorena, los comentarios sutiles sobre mi estado mental, la inquietante sensación de ser observada y, finalmente, la conversación que escuché. 50 millones, susurré, las palabras aún con el sabor a ceniza amarga, y la intención de declararme incapacitada para vender mi hogar. Observé su rostro en busca de cualquier señal de incredulidad, pero no había ninguna, solo una concentración tranquila e intensa. Tomaba notas, ocasionalmente haciendo una pregunta aclaratoria, su mirada nunca abandonando la mía. Fue un alivio, una pequeña grieta en la represa de mi miedo. Poder finalmente derramar el horror que había estado llevando sola. Cuando terminé, Verónica se recostó, su expresión grave. «Graciela», comenzó, su voz suave, pero teñida de una seriedad innegable. «Me temo que sus sospechas no solo están bien fundadas, sino que la situación es aún más grave de lo que imagina. La sangre se me heló». «¿Más grave?». Abrió una carpeta, sacando varios documentos. Alfonso confió en mí para su testamento y sus asuntos. Cuando sus hijos comenzaron a hacer movimientos, me puse en alerta. Mis contactos me han permitido confirmar algunas cosas. Colocó el primer documento sobre el escritorio. «Aquí tenemos lo que parece ser una serie de evaluaciones médicas, solicitadas por su hijo Ramiro, que sugieren un deterioro cognitivo avanzado». Contuve el aliento. Pero yo estoy perfectamente bien. Es una mentira. Lo sé, Graciela, pero los informes parecen profesionales, firmados por médicos que, supongo, han sido manipulados o engañados. Luego, un grueso fajo de papeles. Esto es un poder notarial, un poder amplísimo, que le otorga a Ramiro control total sobre todas sus propiedades y finanzas. Fue presentado en la oficina del notario hace 2 meses. ¡Imposible! Yo nunca firmé algo así. ¡Nunca! Mi voz se elevó, un temblor de pánico recorriéndome. Verónica señaló una firma. Desafortunadamente, parece ser su firma, o una imitación extremadamente buena. Un escalofrío helado se me metió en los huesos. Mi propia firma, falsificada. La audacia, la pura maldad. Y lo peor, Verónica continuó, su voz bajando un tono, es este. Empujó un documento titulado Contrato de Preventa. Es un contrato de preventa de su finca, El Paraíso, a una corporación inmobiliaria. El monto, tal como usted escuchó, es de $50 millones. La venta está condicionada a que usted sea declarada legalmente incapacitada. La fecha límite es el próximo mes. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y sofocantes. 50 millones. Declarada incapacitada. El próximo mes. Fue un golpe en el estómago, una confirmación final y brutal de mis peores pesadillas. Ramiro no solo quería mi dinero, quería mi vida, mi mente, mi identidad. Quería borrarme, encerrarme en algún lugar olvidado mientras él se regodeaba con el fruto de su traición. El dolor de la traición era insoportable, pero era la frialdad, la calculada crueldad de su plan, lo que me rompía por dentro. Este no era un hijo equivocado, era un depredador. Y yo, su madre, su presa. Las lágrimas, que hasta ahora se habían negado a salir, comenzaron a brotar, calientes y amargas. No eran lágrimas de debilidad, sino de una herida profunda, de una madre que veía a su hijo convertido en un monstruo. La imagen de Alfonso, su rostro amoroso y trabajador, parpadeó en mi mente.
¿Cómo podíamos haber engendrado tal maldad? Verónica me ofreció un pañuelo. Graciela, sé que esto es devastador. Pero no estás sola. Tenemos pruebas de su plan y tenemos tiempo. No todo está perdido. Sus palabras eran un bálsamo, un pequeño consuelo en medio del caos. Pero el golpe ya estaba dado, la cruda realidad, el comienzo del fin, para ellos y quizás para una parte de mí también. Porque la Graciela que confiaba ciegamente en sus hijos, esa Graciela acababa de morir en aquella oficina, ahogada por la avaricia y la traición. Pero otra Graciela, más dura, más astuta, comenzaba a nacer. Una Graciela que estaba lista para luchar. Las lágrimas, aunque amargas y difíciles, habían cesado, dejando atrás solo la cruda realidad de la traición y la abrumadora necesidad de actuar. Miré a Verónica, sus ojos comprensivos pero firmes, y supe que había encontrado a la aliada que necesitaba. Ella me había mostrado la profundidad del abismo, pero también la posibilidad de construir un puente para cruzarlo. «Graciela», Verónica dijo, su voz interrumpiendo el silencio cargado. «Sé que esto es difícil de procesar, pero ahora no es momento para el abatimiento. Ellos esperan que usted se quiebre, que se rinda, pero vamos a subvertir sus expectativas». Se inclinó hacia adelante, su mirada intensa, un brillo de estratega en sus ojos. «Tenemos un plan audaz, uno que requiere de toda su fortaleza, Graciela, y de una actuación impecable». Mi corazón se encogió. ¿Una actuación? ¿A qué se refiere? Ellos quieren verla como una anciana confundida, ¿no es así? Alguien que ya no está en sus cabales. Pues bien, eso es exactamente lo que vamos a darles. Va a fingir ignorancia, lapsus de memoria, pequeñas confusiones inofensivas. Vamos a alimentar la narrativa que ellos mismos han creado, para que bajen la guardia por completo. La idea me revolvió el estómago. ¿Fingir debilidad? ¿Mostrarme vulnerable ante quienes me estaban destrozando? Era una humillación añadida a la traición, pero la lógica de Verónica era implacable. Si me mostraba lúcida y combativa ahora, sabrían que los había descubierto y se pondrían a la defensiva. Mi única ventaja era su arrogancia y su subestimación de mí. Mientras usted juega ese papel, Verónica continuó, sacando de un pequeño estuche de cuero un objeto diminuto y discreto. Estaremos recopilando pruebas irrefutables. Necesito que use esto. Me lo entregó. Era un pequeño dispositivo, del tamaño de una moneda, casi imperceptible. Es una grabadora de voz de alta fidelidad, discreta, fácil de operar. Cada vez que Ramiro o Lorena mencionen la finca, su salud, sus planes para usted, o cualquier tema relacionado con sus bienes, quiero que la active. Grabe cada palabra, cada insinuación, cada amenaza. Sostuve el dispositivo, su peso insignificante en mi mano, pero el peso de su significado era inmenso. La tecnología que me permitiría desenmascarar a mi propio hijo. Era como sostener una serpiente, fría y ajena, pero sabía que era mi única arma. Verónica me mostró cómo activarla, cómo ocultarla en mi ropa, cómo recargarla. Las instrucciones eran claras, precisas, casi mecánicas, pero mi mente estaba en otro lugar, luchando con la inmensidad de lo que se me pedía. «Este es el desafío más grande, Graciela», Verónica dijo, como si leyera mis pensamientos. Tendrá que mirar a sus ojos, escuchar sus mentiras e incluso sonreírles. Mientras por dentro está planeando su caída, no será fácil. Habrá momentos en que la rabia y el dolor querrán desbordarse, pero debe ser fuerte. Cada palabra grabada, cada despiste suyo que los haga sentirse más seguros, será un clavo en su ataúd legal. El reto emocional era inmenso, casi insuperable. Engañar a Ramiro, mi primogénito, la carne de mi carne, la sangre de mi sangre, el niño al que había sostenido en mis brazos, al que había cantado nanas, al que había enseñado a distinguir el aroma de la tierra y la promesa de una cosecha. Ahora tenía que transformarme en una actriz, interpretar el papel de una anciana senil,
para desenmascarar su avaricia. El dolor era tan agudo que me sentía al borde del colapso. Pero la determinación, esa chispa que se había encendido en mí, ardía con una intensidad implacable. ¿Cómo iba a mirarlo a los ojos y fingir que no sabía que me estaba despojando de mi vida? ¿Cómo iba a escuchar sus palabras hipócritas de preocupación mientras grababa la prueba de su maldad? La Graciela que yo conocía, la madre amorosa y confiada, estaba muriendo. En su lugar, estaba naciendo una nueva Graciela, una mujer endurecida por la traición, forzada a la astucia y al engaño para sobrevivir. No era la persona que Alfonso habría querido que fuera, pero era la persona que necesitaba ser para proteger su legado, nuestra vida y mi propia dignidad. Verónica me dio una palmada reconfortante en la mano. Será difícil, Graciela, pero no estás sola. Yo estaré aquí a cada paso. Y juntos les demostraremos que subestimar a una madre es el peor error que un hijo puede cometer. Salí de la oficina de Verónica sintiendo el pequeño peso de la grabadora en mi bolsillo, un secreto oscuro y poderoso. El viaje de regreso a la finca, a mi hogar, que ahora se sentía como un campo de batalla en lugar de un santuario, estuvo lleno de un silencio diferente. Ya no era el silencio del miedo y la incertidumbre, sino el silencio tenso de la preparación para la guerra. La estrategia estaba trazada, el papel asignado, solo restaba la actuación más importante de mi vida, y el precio de mi fracaso, lo sabía, era la pérdida de todo. El viaje de regreso a casa fue un ensayo silencioso. Cada kilómetro me acercaba más al escenario de mi engaño, a la actuación más dolorosa de mi vida. La pequeña grabadora en mi bolsillo quemaba, un recordatorio constante de la farsa que debía representar. Una vez en la finca, el aire, que solía ser mi consuelo, ahora se sentía pesado, cargado de expectativas, y el eco silencioso de las mentiras que iba a tejer. Ramiro y Lorena no tardaron en aparecer. Sus visitas, que antes eran sutilmente insistentes, ahora se volvían más frecuentes y descaradas, como si olfatearan una victoria inminente. Me sumergí en mi papel con una mezcla de horror y una fría determinación. «Oh, cariño, ¿ya has llegado? Creí que venías mañana», dije a Ramiro un día, aunque sabía perfectamente que era martes y que él solía venir los miércoles. Observé cómo sus ojos se encontraban con los de Lorena, una señal apenas perceptible que decía, «Lo ves, está perdiendo la cabeza». Era una humillación sentir su desprecio, ver cómo mis propias debilidades fabricadas los hacían crecer en arrogancia. Pero cada vez que mis labios formaban una pregunta confusa o mis ojos mostraban un despiste estratégico, mi mente se volvía más aguda, más calculadora. Una tarde, mientras Ramiro y Lorena estaban en el salón, discutiendo en voz alta sobre la logística de la mudanza de mamá, yo me equivocaba de camino a la cocina, deteniéndome en el umbral, fingiendo mirar alrededor con una perplejidad casi infantil. Oh, ¿dónde quería ir yo? ¿A la despensa? Creí que era para el té. Ellos me miraban con una mezcla de lástima fingida y exasperación contenida, sin saber que cada error mío era una cuerda que se tensaba a su alrededor. Mientras Ramiro explicaba, con paciencia forzada, que la despensa estaba al otro lado, yo activaba discretamente la grabadora que llevaba oculta en el bolsillo de mi delantal. Su conversación continuaba, ahora con un tono de voz más alto, más despreocupado, convencidos de que su vieja madre no entendería ni recordaría nada. «Tenemos que asegurarnos de que los documentos del asilo estén listos antes de la fecha de cierre de la finca», dijo Ramiro con una frialdad que me heló el alma, como si hablara de la entrega de un paquete. Lorena añadió, con una sonrisa insidiosa, «Y que Julián no se entere. No queremos complicaciones emocionales. Mamá necesita tranquilidad». Esa tranquilidad era mi encierro. Esa tranquilidad era el silencio de mi voz, de mi vida. Cada palabra era un puñal, pero cada puñal quedaba grabado para ser usado en su contra. La tensión en cada interacción era una carga casi insoportable. Tenía que controlar cada gesto, cada inflexión de mi voz. El miedo a ser descubierta era una sombra constante, y si mi mirada traicionaba mi lucidez,
¿Y si una respuesta demasiado coherente delataba mi farsa? Hubo momentos en que mi corazón martilleaba tan fuerte contra mis costillas que temía que lo oyeran, que detectaran la verdad bajo mi fachada de anciana. Una vez, Ramiro me preguntó directamente sobre un viejo reloj de Alfonso. «Mamá, ¿recuerdas dónde dejó papá su reloj de oro? Queríamos que lo restauraran». Por un instante, casi le respondí con la ubicación exacta, un lugar secreto que solo Alfonso y yo conocíamos. Pero en el último segundo, mi mente se impuso al instinto. «Oh, ¿el reloj, Alfonso?» Ay, mi memoria no es lo que solía ser, querido. Quizás en el viejo escritorio o en el desván, todo se me mezcla. Vi la satisfacción en sus ojos, la forma en que intercambió una mirada de triunfo con Lorena. Me felicité por el autocontrol, pero la punzada de dolor era inmensa. La tristeza era una compañera constante, una herida abierta que nunca sanaba. Ver la verdadera naturaleza de mi hijo, la avaricia desmedida y la falta de empatía, era como presenciar la muerte de un ser querido. ¿Dónde estaba el niño que solía correr por los campos, el que se reía con Alfonso, el que juró protegerme? Ese niño se había desvanecido, reemplazado por un extraño con la mirada fría de un usurero. Lorena, siempre a su lado, amplificaba su crueldad con su sonrisa vacía y sus comentarios cortantes. Parecía disfrutar de mi deterioro, de mi supuesta fragilidad. Cada una de sus palabras, cada uno de sus gestos, era un martillo golpeando el recuerdo del amor maternal. Durante las noches, cuando la finca estaba en silencio y la luna se asomaba por las ventanas, me sentaba a solas, con la grabadora en mis manos. Escuchaba sus voces, sus planes, sus risas vacías, y lloraba. Lloraba no por mí, sino por el hijo que había perdido, por la familia que se había roto, por el amor que había sido pisoteado. Alfonso siempre me decía, «Graciela, el amor es la fuerza más grande, pero la traición es el veneno más potente». Y yo sentía ese veneno recorrer mis venas, transformando la dulzura en amargura, la confianza en desconfianza. Pero en medio de esa tristeza profunda, una nueva faceta de mí misma emergía. La Graciela que había sido solo una madre y esposa, ahora era una estratega, una sobreviviente. El dolor no me estaba destruyendo, me estaba endureciendo, me estaba transformando. Cada vez que Ramiro o Lorena me menospreciaban, cada vez que creían haberme engañado, la llama de mi determinación se hacía más fuerte. No solo estaba luchando por mi casa, por mi dinero, estaba luchando por mi dignidad, por la memoria de Alfonso, por la justicia. Estaba viviendo una mentira, sí, pero esa mentira era mi escudo, mi arma, la única forma de revelar la verdad. Y esa verdad, cuando saliera a la luz, sería devastadora para ellos. La tristeza profunda que me acompañaba día y noche, esa herida abierta por la traición, no había desaparecido, pero la soledad se había vuelto una carga casi tan pesada como el dolor mismo. Actuar, fingir, sonreír a quienes me estaban destrozando por dentro era una tarea agotadora. Necesitaba un ancla, una voz amiga, alguien que pudiera ver a la verdadera Graciela detrás de la máscara de anciana confundida. Y solo había una persona en mi familia a quien podía recurrir, una que, a diferencia de Ramiro, nunca había mostrado el menor atisbo de codicia. Julián, mi hijo menor. Contactar a Julián era otra misión secreta. Sabía que Ramiro y Lorena lo mantendrían alejado si sospechaban algo. Esperé a un día en que ambos se habían ido a la ciudad, supuestamente para hacer gestiones para mamá, y tomé el viejo teléfono móvil que Alfonso usaba para emergencias, guardado en un cajón olvidado. Mi corazón martillaba en mi pecho mientras marcaba su número, un número que apenas recordaba haber usado. El timbre parecía resonar por toda la finca vacía. «¿Mamá? ¿Estás bien? ¿Pasa algo?» La voz de Julián, un hilo de ansiedad al otro lado de la línea, fue un bálsamo y una nueva punzada de culpa. Romper su mundo con la fealdad de lo que estaba sucediendo me dolía. «Julián, hijo, necesito verte. Es urgente, muy urgente, y tiene que ser en secreto». «Que Ramiro y Lorena
No sepa nada, le dije, mi voz apenas un susurro, cargado de una solemnidad que él no podía ignorar. Hubo una pausa al otro lado. Mamá, me estás asustando. ¿Qué ocurre? ¿Por qué en secreto? No puedo hablar por teléfono. ¿Puedes venir mañana por la tarde, cuando ellos no estén? Discretamente, por favor. Le di las instrucciones, las mismas que usaba para mis propias salidas furtivas. Un punto de encuentro en el antiguo molino, lejos de la casa. Claro que sí, mamá. Estaré allí. Pero, por favor, trata de estar tranquila. Estaré allí. Su promesa fue un pequeño rayo de esperanza en la oscuridad. Al día siguiente, la espera fue interminable. Cada sombra en el camino, cada ruido, me ponía nerviosa. Cuando finalmente vi su coche aparcado discretamente detrás del molino, sentí un alivio tan intenso que mis rodillas casi cedieron. Julián salió, su rostro joven y preocupado, y corrió hacia mí. Me abrazó con la fuerza de un hijo que teme lo peor, y por un momento me permití ser solo Graciela, la madre, la mujer asustada. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Estás bien?», preguntó, sus manos en mis hombros, sus ojos escudriñando los míos. Lo llevé al interior del molino, un lugar olvidado, lleno del aroma a polvo y madera vieja, donde nadie podría oírnos. Y allí, con el corazón en la mano y la garganta apretada por las emociones, le conté todo. Desde las primeras sugerencias de Ramiro hasta los comentarios sobre mi confusión, las visitas furtivas a mi estudio, la conversación que escuché sobre los 50 millones, los documentos falsos que Verónica había encontrado, los informes médicos, el poder notarial fraudulento, el contrato de preventa de la finca. Cada palabra salía con un dolor punzante, como si volviera a vivir la traición en cada sílaba. Julián me escuchaba, su rostro pasando de la confusión a la incredulidad. Sus ojos se abrieron en shock, luego se llenaron de un dolor palpable. «No, no puede ser, mamá. Ramiro, mi hermano, ¿haría algo así? ¿Declararte incapacitada? ¿Vender la finca? No, debe haber un error». La negación era fuerte en su voz. La lealtad a su hermano, luchando contra la terrible verdad que yo le presentaba, era el reflejo de mi propia incredulidad inicial. Le mostré las copias de los documentos que Verónica me había dado, los informes médicos, el poder. Vi cómo sus ojos se fijaban en la firma falsificada, en el nombre de la corporación. La incredulidad se transformó en una ira fría, un dolor profundo que lo hizo apretar los puños. Él no es capaz. ¿O sí?, murmuró. Más para sí mismo que para mí. Esto es repugnante. Mamá, lo siento mucho. Lo siento por no haberlo visto antes. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de vergüenza y rabia. Por un momento, me sentí peor aún. Había cargado a mi hijo con esta oscuridad. Pero luego, Julián levantó la cabeza, y en sus ojos vi una determinación que me recordó a su padre, a mi Alfonso. «Mamá, ¿qué hacemos? No podemos permitir esto. Es nuestra casa, es el legado de papá. No la vas a perder». En ese momento, sentí un alivio tan inmenso que las lágrimas brotaron también de mis ojos. Pero estas eran lágrimas de gratitud, no de dolor. No estaba sola, tenía un aliado, mi hijo, mi sangre, que estaba dispuesto a luchar a mi lado. Le conté sobre Verónica, sobre el plan de fingir demencia, sobre la grabadora. Julián escuchó atentamente, asimilando cada detalle, su mente joven y perspicaz ya trabajando. «¿Entonces, tengo que actuar también?», preguntó, una chispa de picardía en medio de su dolor. «No directamente», le expliqué, «pero tenemos que ser cuidadosos. Necesito que seas mis ojos y oídos, que me ayudes a pensar con claridad cuando la situación me abrume. Y que hables con Verónica. Ella te explicará los detalles legales y cómo puedes ayudar sin levantar sospechas».
El alivio de tener a Julián a mi lado era indescriptible. Era como si una pesada losa se hubiera levantado de mi pecho. No solo me brindaba apoyo emocional, una conexión humana genuina en un mar de engaños, sino que su mente aguda y su lealtad inquebrantable eran un activo invaluable. Sabía que la batalla no sería fácil, que el camino sería largo y doloroso. Pero con Julián y Verónica, la balanza de la justicia ya no parecía tan inclinada en contra mía. Tenía mis dos ángeles guardianes, y por primera vez desde que la sombra de Ramiro y Lorena se había cernido sobre mi hogar, sentí que, quizás, teníamos una oportunidad real de ganar. El alivio de tener a Julián a mi lado, la certeza de que no estaba sola en esta batalla abrumadora, me había infundido una nueva capa de resiliencia. Compartir la carga, ver la indignación y la lealtad en los ojos de mi hijo menor, fue como respirar aire fresco después de un largo período bajo el agua. Con Julián y Verónica, la estrategia se sentía más sólida, aunque el dolor de la traición seguía siendo una sombra constante en mi corazón. Los días siguientes fueron una tensa calma, una espera cargada de presagios. Seguí con mi papel, mis olvidos y confusiones, cada vez más convincentes, o al menos eso parecía juzgar por la creciente arrogancia de Ramiro y Lorena. La grabadora se convirtió en una extensión de mi mano, un testigo silencioso de sus comentarios casuales sobre la logística de mi futuro, siempre envueltos en un manto de falsa preocupación. Y luego llegó la invitación. Una mañana, mientras estaba en la cocina fingiendo buscar una olla que ya tenía en la mano, sonó el teléfono. Era Ramiro. Su voz, inusualmente efusiva, me pareció artificialmente dulce. «Mamá, ¿cómo estás? ¿Todo bien por ahí?», preguntó, y pude oír la risa de Lorena de fondo. «Oh, Ramiro, cariño, ¿qué hora es? ¿Ya es hora de almorzar?», balbuceé, forzando mi voz para que sonara un poco desorientada. «No, mamá, aún es temprano. Escucha, Lorena y yo queremos invitarte a almorzar. Una celebración, de hecho. Hemos cerrado un par de negocios importantes y queremos compartir las buenas noticias contigo. Te llevaremos a El Dorado, ¿te acuerdas? Tu restaurante favorito». La mención de El Dorado, un restaurante de lujo que Alfonso y yo adorábamos, me revolvió el estómago. No me gustaba ese lugar para celebraciones con ellos. Era un santuario de mis recuerdos con Alfonso, pero la palabra celebración, dicha con ese tono triunfal, me heló la sangre. Mi mente, lejos de estar confundida, se aclaró con una lucidez escalofriante. Este no era un almuerzo de celebración de sus negocios. Era su celebración, su momento de gloria, su declaración final. ¿El Dorado? «Oh, qué bien, cariño», respondí, mi voz ahora con un dejo de entusiasmo forzado. «Siempre me ha gustado ese sitio. ¿Cuándo sería?» «Este sábado, a la 1 p.m. Pasaremos a recogerte». «No te preocupes por nada, mamá, solo relájate y disfruta», dijo Ramiro, y en su tono había una nota de lo que creía ser benevolencia, pero para mí sonaba a la condescendencia de un verdugo. Colgué el teléfono, la sonrisa fingida, desvaneciéndose de mis labios. El corazón me latía con una fuerza inusual. Pero no era solo miedo, era una mezcla extraña de terror y una punzada de alivio. El momento había llegado. Este era el crucial. Ellos, en su arrogancia, creían que este sería el último acto de su farsa, el momento en que revelarían su plan final, convencidos de que yo era demasiado frágil para entender, demasiado débil para reaccionar. Pero yo lo sabía. Este era el almuerzo donde se desenmascararían por completo. Este era el día en que mi papel de anciana confundida alcanzaría su clímax, y la grabadora capturaría su confesión. Inmediatamente llamé a Verónica y a Julián, por separado, con la mayor discreción. El sábado, en El Dorado. «Ramiro y Lorena me han invitado a un almuerzo de celebración», les informé, mi voz teñida de una seriedad que no ocultaba. Ambos entendieron al instante. «Es ahora o nunca», dijo Verónica. «Asegúrese de que la grabadora esté cargada, Graciela.
y sea la anciana más despistada que pueda imaginar. Los días que precedieron al sábado fueron un tormento de preparación mental. Me miraba al espejo, ensayando expresiones de inocencia, de ligera confusión. Practicaba mis olvidos, mis pausas. Me repetía a mí misma que tenía que ser fuerte, que no debía permitir que la rabia, el dolor o las lágrimas me traicionaran. Ramiro y Lorena esperaban una marioneta. Yo les daría una actuación digna de un Oscar, pero con un guión que ellos no habían escrito. La noche anterior apenas pude dormir. La imagen de Alfonso, su rostro sabio y amoroso, apareció en mi mente. Sé fuerte, mi amor, susurraba su voz en mis recuerdos. Lucha por lo nuestro. No solo luchaba por la finca, por el dinero, luchaba por nuestra memoria, por la dignidad de una vida construida con amor y esfuerzo. No permitiría que la codicia de mis propios hijos mancillara todo lo que habíamos sido. El sábado por la mañana, me vestí con un traje sencillo pero elegante, el mismo que había usado para visitar a Verónica. Quería sentirme lo más normal posible, a pesar del huracán de emociones que me desgarraba por dentro. Revisé la pequeña grabadora de voz una y otra vez, asegurándome de que estuviera completamente cargada y funcionando. La escondí cuidadosamente en el bolsillo interior de mi chaqueta, sintiendo su frío peso contra mi piel. Era mi arma secreta, mi voz de la justicia. Cuando Ramiro y Lorena llegaron, sus sonrisas eran amplias y falsas como siempre. «Mamá, qué elegante te has puesto. ¿Estás lista para celebrar?», dijo Lorena, dándome un beso en la mejilla que se sintió como una picadura. «¿Celebrar? Ah, sí, la comida. ¿Dónde dijiste que íbamos?» «¿Al pueblo?», pregunté, mis ojos fingiendo un titubeo, una mirada perdida. Vi la mirada de complacencia que se cruzaron. Lo tenían bajo control. Creían que ya me tenían. Subí al coche, la grabadora activada, un nudo de nervios en mi estómago. Pero debajo de ese nudo ardía la chispa de la determinación. Hoy no sería la víctima, hoy sería la cazadora. Y ellos, mis propios hijos, eran la presa que, en su arrogancia, se habían metido directamente en la trampa. El trayecto hasta El Dorado fue una especie de tortura silenciosa. Ramiro conducía con un aire de dueño del mundo, mientras Lorena, sentada a mi lado, tarareaba una canción pop, ajena al abismo que me abrumaba. Yo fingía mirar por la ventana con ojos vidriosos, soltando algún comentario incoherente sobre las casas que pasaban, alimentando su convicción de que era una anciana inofensiva. La grabadora, pequeña y fría, ya estaba haciendo su trabajo, registrando el suave murmullo de la conversación intrascendente de mis verdugos. Cada palabra era un grano de arena que se sumaba al peso de la evidencia. Al llegar al restaurante, la opulencia me golpeó. Candelabros de cristal, manteles de lino inmaculado, el murmullo de conversaciones discretas y el tintineo de la plata. Este era el tipo de lugar que Alfonso y yo habíamos disfrutado, un santuario de celebraciones genuinas. Ahora se sentía como un escenario macabro para una farsa. Ramiro me ofreció el brazo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una pose de hijo atento. Lo acepté, mi cuerpo rígido, mi mente clara como el cristal, observando cada movimiento. La recepcionista nos llevó a una mesa apartada, estratégicamente elegida, sospeché, para que pudieran hablar sin ser escuchados. Nos sentamos, pedimos la comida yo, como siempre, pidiendo algo ligero, haciendo un comentario sobre que ya no tengo el apetito de antes. Ramiro y Lorena se sirvieron un vino espumoso, sus copas chocando con un sonido metálico que resonó en mis oídos como una campana de sentencia. «Por los nuevos comienzos, mamá», dijo Ramiro, con una sonrisa exultante que me hizo apretar los labios para no mostrar la náusea. «Y por tu futuro, claro». Lorena asintió, sus ojos fijos en mí, esperando alguna reacción. Yo solo sonreí débilmente, fingiendo un ligero temblor en la mano mientras sostenía mi copa de agua. Cuando llegó el plato principal y el vino había relajado un poco sus defensas, Ramiro se reclinó en su silla, su voz bajando un tono,
lleno de una arrogancia que ya no se molestaba en ocultar. Mamá, tenemos grandes noticias. Finalmente todo se ha concretado. La finca ya está vendida. El comprador ha firmado el contrato final. Las palabras, aunque esperadas, me golpearon con la fuerza de un puñetazo. Mi hogar, el legado de Alfonso, el santuario de nuestra vida, vendido. Ramiro seguía hablando. Su voz era un zumbido distante mientras mi mente se aferraba a la grabadora, asegurándome de que captara cada sílaba. Sí, mamá, y con una cifra considerable. Los 50 millones de los que te hablamos. Una gran fortuna, ¿verdad? Se rió, una risa hueca y triunfante. Lorena se inclinó sobre la mesa, su sonrisa tan dulce como venenosa. Y no te preocupes, Graciela, ya tenemos todo arreglado para ti. Un lugar precioso, con todos los cuidados que necesitas. Un asilo, muy moderno, con personal cualificado. Tendrás compañía de gente de tu edad. La palabra asilo resonó un eco de mi peor pesadilla, ahora convertida en una realidad fríamente orquestada por mis propios hijos. Compañía de gente de mi edad. Para eso me vendían, para encerrarme en un lugar donde perdería mi identidad, mi historia. Pero, ¿y mi casa? ¿No puedo quedarme aquí? Balbucié, mi voz forzada a sonar patética, casi infantil, mis ojos fingiendo una confusión que era pura estrategia. Me gusta mi casa, mis olivos. Ramiro suspiró, como si mi pregunta fuera una molestia predecible. Mamá, ya hemos hablado de esto. Eres mayor. Necesitas cuidados constantes. Y la finca es una carga inmensa. Lorena y yo, con los nuevos negocios, no podemos estar siempre pendientes. Además, con tu condición, el juez lo verá con buenos ojos. Es lo mejor para ti, créeme. Su condición, su preocupación, el cinismo era tan descarado que casi me ahogo con la indignación. ¿Y Julián? ¿Podrá visitarme? Pregunté, mi corazón doliendo por mi hijo menor, que ya conocía la verdad y cuyo nombre ahora era una moneda de cambio en sus sucios planes. Lorena agitó una mano con desdén. Oh, Julián. Él lo entenderá, Graciela. Quizás al principio esté un poco emotivo, pero es por tu bien. Necesitas tranquilidad, y con él cerca las cosas podrían complicarse. Así que, por un tiempo, es mejor que no haya contacto. Gestionaremos todo el dinero, tus herencias. Nos aseguraremos de que todo esté en orden. La palabra herencias de mis propios bienes, gestionada por ellos, me llenó de una rabia fría y controlada. Ramiro añadió, bebiendo otro sorbo de vino. Ya estamos moviendo los fondos. Una vez que el juez firme la incapacidad legal, que es un simple trámite con los informes médicos que tenemos, todo el dinero pasará a nuestra administración. Nos encargaremos de asegurar tu futuro, mamá. Su sonrisa era una máscara de triunfo, una promesa de avaricia ilimitada. Cada palabra de su confesión, cada detalle macabro de su plan, se grababa meticulosamente en el pequeño dispositivo oculto en mi chaqueta. Por fuera, mi rostro permanecía impasible, quizás un poco triste, un poco perdido. La actuación de la anciana confundida era perfecta, pero por dentro, una calma mortal se había apoderado de mí. Ya no sentía el miedo paralizante, sino una determinación fría y cortante como el acero. Ellos hablaban de millones, de asilos, de cortar lazos familiares, con una naturalidad que helaba la sangre. Su crueldad era la encarnación de la avaricia, desprovista de cualquier rasgo humano. Mientras Ramiro y Lorena se regodeaban en su victoria anticipada, discutiendo los detalles de sus nuevas inversiones, de cómo gastarían mi dinero, yo los observaba con una serenidad que contrastaba brutalmente con su vulgaridad. Eran dos depredadores que creían haber acorralado a su presa, sin saber que la presa los había estado guiando directamente a su propia trampa. «Esto es por ti, mamá», Ramiro dijo de nuevo, elevando su copa. «Por tu bienestar». Yo levanté mi copa de agua, mi mano ahora firme. Mi mirada, aunque velada por una supuesta inocencia, contenía el fuego de la justicia inminente. «Por mi bienestar», susurré,
mis palabras apenas audibles sobre el tintineo de su celebración. Pero en mi mente la frase se completaba: y por vuestra caída. Ellos brindarían por su triunfo, yo por su perdición. La confesión estaba hecha, la trampa completamente cerrada. Salí del Dorado con una extraña mezcla de exhaustión y una calma mortal que me había acompañado durante el almuerzo. Ramiro y Lorena se despidieron con sus sonrisas petulantes, aún ajenos a la trampa que acababan de sellar con sus propias palabras. Subí al coche, la grabadora apagada, pero sus voces seguían resonando en mi mente. Cada palabra, cada risa vacía, un testimonio irrefutable de su avaricia. El camino de regreso a la finca se sintió diferente. Ya no era un escenario de mi farsa, sino el umbral de una justicia inminente. No había tiempo que perder. Al llegar, mi primera acción fue llamar a Verónica. Mi voz, aunque cansada, sonaba firme mientras le informaba. Lo tenemos todo, Verónica, absolutamente todo. Han revelado cada detalle de su plan: el asilo, Julián, la venta de la finca, la administración de mi herencia. Está todo grabado. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego la voz de Verónica, más grave de lo habitual, pero con un matiz de satisfacción profesional. Excelente, Graciela. Era lo que esperábamos. No puedo decirle lo orgullosa que estoy de usted. Fue extraordinario. Sentí un pequeño alivio al escuchar esas palabras, una validación del infierno emocional por el que había pasado. Luego, con la misma urgencia, contacté a Julián. Su alivio fue palpable cuando le dije que la misión había sido un éxito rotundo. «Mamá, ¿estás bien? ¿Te hicieron algo?» «Estoy tan ansioso», dijo, su voz cargada de preocupación. Le aseguré que estaba intacta, aunque rota por dentro. «Ahora es el momento de actuar, hijo. Tienes que hablar con Verónica. Ella te dará las instrucciones». Los preparativos legales se aceleraron con una eficiencia que me asombró. Verónica y Julián trabajaron incansablemente. Escucharon la grabación, y su reacción fue una mezcla de consternación y una ira silenciosa. Los detalles macabros del plan de Ramiro y Lorena, expuestos por ellos mismos con tal arrogancia, no dejaron lugar a dudas. Verónica me mantuvo informada, con llamadas discretas y mensajes cifrados. Me explicó que la orden de arresto ya estaba en proceso, junto con la documentación para invalidar el poder notarial fraudulento y el contrato de preventa. Se estaban coordinando con las autoridades, y me aseguró que todo se haría con la máxima discreción para evitar que Ramiro y Lorena pudieran escapar o destruir más pruebas. Mientras el engranaje de la justicia comenzaba a moverse, yo me sentía atrapada en un torbellino de emociones contradictorias. Había un alivio inmenso. El peso de la farsa, el miedo constante a ser descubierta, la humillación de tener que fingir debilidad ante mis propios hijos, todo eso estaba a punto de terminar. La verdad saldría a la luz, y la justicia, con suerte, prevalecería. Era una victoria, sí, pero una victoria teñida de una tristeza profunda, casi insoportable. Miraba a través de la ventana de mi estudio, a los olivos que se mecían suavemente con el viento. ¿Cuántas veces Alfonso y yo habíamos soñado con ver a nuestros hijos crecer en esta tierra, heredarla y amarla como nosotros? Y ahora, uno de ellos estaba a punto de ser encarcelado, no por un extraño, sino por sus propios crímenes, revelados por su propia madre. La amargura me llenaba la boca, una punzada fría y constante en el corazón. El fin estaba cerca para Ramiro y Lorena. Su libertad, su reputación, sus vidas tal como las conocían, estaban a punto de desmoronarse, y yo era la arquitecta de su caída. ¿Cómo se sentiría una madre que ha entregado a su propio hijo a la justicia? No sentía venganza, solo un cansancio infinito y un dolor que sabía que nunca me abandonaría por completo. Había defendido lo mío, el legado de Alfonso, mi dignidad. Pero en el proceso había perdido a un hijo, y esa pérdida era un eco desgarrador que resonaría en el silencio de mi alma por el resto de mis días. El precio de la justicia era para mí incalculable. Solo esperaba que al final valiera la pena. Los días transcurrieron en una tensa calma.
una especie de limbo agridulce. Sabía que la maquinaria de la justicia ya estaba en marcha, pero la espera era insoportable. Cada llamada telefónica, cada ruido en el camino de entrada, me hacía saltar. Había desmantelado mi disfraz de anciana confundida frente a Verónica y Julián, pero seguía manteniéndolo para Ramiro y Lorena, que seguían visitando la finca con una frecuencia alarmante, como buitres que esperaban su festín. El día llegó de forma abrupta, sin aviso, como un trueno en un cielo despejado. Me encontraba en mi estudio, revisando viejas cartas de Alfonso, buscando consuelo en su caligrafía, cuando escuché el inconfundible sonido de camiones de mudanza pesados rodando por el camino de grava. Mi corazón se encogió. ¿Tan pronto? Corrí hacia la ventana, mi respiración agitada. En el jardín delantero no solo estaban los vehículos, sino también Ramiro y Lorena, supervisando a un grupo de hombres que ya estaban sacando mis muebles, mis cuadros, los objetos que habían sido parte de mi vida y la de Alfonso durante décadas. Mis jarrones favoritos, la mesa de centro de caoba, incluso el piano de cola que Alfonso me había regalado en nuestro 10º aniversario. Estaban saqueando, no solo empacando, arrojaban las cosas sin cuidado, con una prisa impúdica, como si estuvieran vaciando una casa abandonada. La indignación me quemó las entrañas. Se habían adelantado, no habían esperado la formalidad legal. Su avaricia era tan desmedida que no podían esperar ni un día más. Mi visión se nubló de rabia y desesperación, pero justo en ese instante escuché un nuevo sonido, sirenas, débiles al principio, luego más fuertes, más inconfundibles. Mis ojos se dirigieron al final del camino de entrada y vi 2 coches de policía y un vehículo sin insignias, todos acercándose rápidamente. Un rayo de esperanza y un escalofrío helado recorrieron mi espina dorsal. Habían llegado. Salí de la casa, mi cuerpo tembloroso, pero mi espíritu inquebrantable. Ramiro y Lorena, al escuchar las sirenas, detuvieron su frenética actividad. Sus rostros, antes llenos de una satisfacción cruel, se tornaron de confusión. Los hombres de la mudanza también se detuvieron, con una caja de Alfonso a medio cargar. Los coches de policía se detuvieron bruscamente. 2 oficiales uniformados y un detective de civil, Verónica a su lado, salieron de los vehículos. La presencia de Verónica me dio la fuerza que necesitaba. Sus ojos se encontraron con los míos, una mirada de apoyo y de ya es hora. ¡Alto ahí! La voz del detective era clara y autoritaria. ¡Somos de la policía! ¿Qué está ocurriendo aquí? Ramiro, siempre el primero en recuperar la compostura, aunque su rostro estaba pálido, se adelantó con una sonrisa forzada. Oficiales, deben de haber cometido un error. Soy Ramiro, el hijo de la señora Graciela. Estamos simplemente ayudando a mi madre con una mudanza. Es por su bienestar, ¿sabe? Ella ya es mayor y necesita un lugar más adecuado. Señaló a mi figura, esperando que mi apariencia de anciana confundida respaldara su mentira. Lorena, con su sonrisa perpetua ligeramente descompuesta, asintió vigorosamente. Sí, es para Graciela. Queremos que esté cómoda. Los ojos del detective se posaron en mí. Fue el momento. Ya no podía, no quería, fingir más. Me enderecé, sintiendo cómo el cansancio y el dolor se convertían en una fuerza silenciosa. Mis ojos, que antes fingían estar perdidos, se fijaron en Ramiro con una claridad que lo hizo tambalearse ligeramente. ¿Mudanza? Mi voz, aunque un poco ronca por la emoción contenida, resonó con una fuerza que no había usado en semanas. ¿Mi bienestar? ¿Un lugar más adecuado? Miré directamente a Ramiro, luego a Lorena y finalmente a los oficiales. Lo que está ocurriendo aquí, oficiales, es un intento de robo. Mis propios hijos, Ramiro y Lorena, están intentando despojarme de mi hogar, de mis bienes, de mi vida. Todo esto no es una mudanza. Señalé los camiones y los objetos. Es un saqueo. El shock en los rostros de Ramiro y Lorena era total.
Sus sonrisas se habían borrado por completo, reemplazadas por una incredulidad estupefacta. «Mamá, ¿de qué estás hablando?», exclamó Ramiro, sus ojos desorbitados. «Estás confundida. Te lo explicaremos a los oficiales». «No estoy confundida, Ramiro», respondí. Cada palabra un puñal helado. «Sé exactamente lo que estás haciendo. Sé que falsificaste documentos médicos para declararme legalmente incapacitada. Sé que imitaste mi firma en un poder notarial fraudulento. Sé que tienes un contrato de preventa para vender esta finca, el legado de tu padre, por $50 millones. Sé que planeabas encerrarme en un asilo y cortar toda comunicación con tu hermano Julián para gestionar mi herencia». La mirada de Ramiro se descompuso por completo. Lorena palideció, sus labios temblaban. Los hombres de la mudanza observaban la escena, congelados con el pavor en sus ojos. Verónica dio un paso adelante, entregando una carpeta al detective. «Señor detective, esta es la señora Graciela. Y aquí tenemos las pruebas irrefutables de sus acusaciones. La orden judicial, los documentos falsificados, el poder notarial, el contrato de preventa y lo más importante, sacó un pequeño dispositivo. Tenemos grabaciones donde el señor Ramiro y la señora Lorena confiesan su plan macabro, con detalles explícitos, este mismo sábado, en El Dorado». Los ojos de Ramiro y Lorena se clavaron en la grabadora. El color abandonó sus rostros por completo. Su arrogancia se desvaneció, reemplazada por un terror absoluto. Habían sido atrapados. Su propia madre, la mujer que creyeron confundida y débil, los había desenmascarado con sus propias palabras. El detective asintió gravemente. «Ramiro y Lorena quedan arrestados por cargos de fraude, falsificación y abuso de ancianos». Los oficiales se movieron, esposando a Ramiro y Lorena, quienes intentaron protestar, balbuceando negaciones inútiles, pero sus voces se ahogaron bajo la evidencia. Los hombres de la mudanza también fueron detenidos para ser interrogados. Verlos esposados, sus rostros desfigurados por el miedo y la humillación, marcó un final abrupto a su farsa. No sentí ni la euforia de la victoria ni la satisfacción de la venganza, solo una quietud desoladora. La justicia había llegado, sí, con la fuerza innegable de la evidencia. Mi finca, el nido de nuestros recuerdos, el sueño de Alfonso y mío, estaba a salvo. Mi dignidad, rescatada de las garras de la avaricia. Pero en el aire, donde antes resonaban las risas de mis hijos, ahora solo quedaba el silencio cortante de una familia rota. Un silencio que, sabía, me acompañaría en los días venideros. Con el eco de las sirenas desvaneciéndose en la distancia y la imagen de Ramiro y Lorena, esposados y desfigurados por el miedo, aún grabada en mi retina, la finca se sumió en un silencio cargado. No sentí euforia ni venganza, solo una tristeza profunda, un vacío gélido que la victoria no podía llenar. Había defendido lo nuestro, mi hogar y la memoria de Alfonso, pero el precio había sido la pérdida irremediable de un hijo, la destrucción de la familia que habíamos construido. Mi dignidad estaba restaurada, sí, pero mi corazón seguía en 1000 pedazos, preparándose para lo que la justicia, en su fría formalidad, aún tenía reservado. El proceso legal que siguió fue un borrón de días y semanas, llenos de abogados, juzgados y la fría formalidad de la justicia. Para mí, era una lenta y dolorosa exposición pública de la traición de mis hijos. Verónica, mi abogada, mi protectora, me guió con una firmeza inquebrantable. Ella se encargó de cada detalle presentando la abrumadora montaña de pruebas que habíamos reunido. Los documentos falsificados, el poder notarial fraudulento, el contrato de preventa y, por supuesto, la grabación del almuerzo en El Dorado, donde Ramiro y Lorena habían sellado su propio destino con sus palabras. No hubo juicio en el sentido tradicional. Enfrentados a la irrefutabilidad de las pruebas y aconsejados por sus propios abogados, que seguramente les dejaron claro que la batalla estaba perdida, Ramiro y Lorena se declararon culpables de fraude, falsificación y, lo más doloroso para mí,
abuso de ancianos. La sala del tribunal, llena de miradas curiosas y de reporteros ávidos, se sumió en un silencio tenso cuando el juez leyó la sentencia. Ramiro recibió una pena de 5 años de prisión y Lorena, 3. Además, se les ordenó la restitución total de los $50 millones que habían intentado robar, los cuales fueron congelados en una cuenta fiduciaria antes de que pudieran acceder a ellos y finalmente devueltos a mi patrimonio. El golpe de mazo del juez, resonando en la sala, fue el sonido final de su caída. Recuerdo la mano de Julián apretando la mía mientras escuchábamos la sentencia. Él también estaba devastado, aunque su ira por la traición a nuestra madre era inmensa. Lo miré, y en sus ojos vi la misma mezcla de alivio y una tristeza profunda que yo sentía. Habíamos ganado, pero ¿a qué precio? El dinero, los 50 millones, ahora volvían a ser míos. ¿Pero qué significado tenía? Se sentía manchado, contaminado por la codicia y la perfidia de mi propio hijo. No era una victoria que pudiera celebrar, era una carga, un recordatorio constante de lo que había sucedido. Las secuelas emocionales de haber llevado a mis propios hijos ante la justicia fueron mucho más pesadas de lo que jamás hubiera imaginado. La gente me felicitaba por mi valentía y mi fortaleza, pero yo solo sentía un vacío desgarrador. Había perdido a un hijo, no por la muerte, sino por la avaricia. La imagen de Ramiro, mi primogénito, siendo esposado y llevado a prisión, se grabó a fuego en mi mente. ¿Dónde había fallado? ¿Cómo un niño al que había amado y criado con tanto cuidado podía haberse transformado en un depredador tan despiadado? Me preguntaba noches enteras, con Alfonso en mis recuerdos, si él hubiera podido evitarlo, si su ausencia había creado un vacío que Ramiro intentó llenar con dinero. El dolor de la traición era un compañero constante. No era solo la pérdida material que habían intentado infligirme, era la pérdida de la fe en lo más sagrado, el lazo inquebrantable entre madre e hijo. La humillación de la exposición pública, la vergüenza de que mis vecinos y amigos conocieran la oscura verdad de mi familia, era otra capa de sufrimiento. Sin embargo, en medio de esta tormenta, la presencia de Julián fue mi ancla. Él nunca me culpó, nunca dudó de mí. Se convirtió en mi sombra, mi confidente, mi fuerza. Él me ayudó a sobrellevar el peso del juicio, el escrutinio de los medios y la soledad que a menudo me invadía. Volví a la finca, a mi hogar, que ahora se sentía diferente. Las sombras de la traición aún se cernían sobre los rincones, pero la tranquilidad había regresado, aunque era una tranquilidad teñida de melancolía. Pasaba horas en el jardín, con mis olivos, buscando consuelo en la tierra que Alfonso y yo habíamos amado. La casa ya no era solo un refugio. Era un campo de batalla donde había luchado y ganado, pero con cicatrices invisibles que llevaría para siempre. La justicia había sido servida, sí, pero la paz de mi corazón, la inocencia de una madre que confiaba en sus hijos, se había perdido para siempre en ese tribunal, entre documentos falsos y confesiones grabadas. Solo me quedaba encontrar un nuevo propósito, un camino para transformar ese dolor en algo que honrara el amor que una vez nos unió, y que Alfonso habría aprobado. El proceso legal había concluido, pero el eco del martillo del juez resonaba no solo en mis oídos, sino en lo más profundo de mi alma. Los 50 millones estaban de vuelta en mi patrimonio, la finca a salvo, mi dignidad restaurada, al menos superficialmente. Sin embargo, ese dinero, que debería haber sido una bendición, se sentía manchado, contaminado por la codicia y la perfidia de mi propio hijo. No encontraba paz en la victoria, solo un cansancio infinito y un dolor persistente por la familia rota. El hogar, mi santuario, seguía sintiéndose como el campo de batalla de una guerra de la que, aunque vencedora, había salido profundamente herida. Pasaba las tardes en el jardín, buscando consuelo entre los olivos de Alfonso. Pero la melancolía era una sombra que se negaba a disiparse. Necesitaba algo más que la posesión. Necesitaba un propósito, una forma de sanar la herida, de transformar ese veneno en algo que honrara el amor que una vez nos unió y que Alfonso habría aprobado. Fue en una de esas tardes de introspección,
mientras recordaba las conversaciones con Verónica sobre la vulnerabilidad de las personas mayores, especialmente las mujeres, ante el abuso financiero, cuando una idea comenzó a gestarse. La conversación sobre los informes médicos falsos, el poder notarial, la frialdad con la que Ramiro y Lorena habían planeado mi encierro en un asilo. No era una experiencia única. ¿Cuántas otras Gracielas existían, solas, desprevenidas, a merced de la avaricia de otros, a menudo de sus propios familiares? La imagen de verme despojada de todo, sin lugar a donde ir, sin voz, me había aterrorizado. Y ese terror, ahora que estaba a salvo, se transformó en una llama, no de rabia, sino de compasión y determinación. La finca de Alfonso tenía una casa de huéspedes, un lugar encantador con 3 habitaciones, una pequeña cocina y un salón acogedor, que Alfonso y yo habíamos construido para recibir a nuestros amigos y familiares. Había estado en desuso desde su partida, un repositorio de recuerdos felices, ahora empolvado y silencioso. Un día, mientras Julián me ayudaba a organizar unos papeles, lo miré y me dijo: «Mamá, ¿por qué no le damos un nuevo aire a esta casa? Está tan triste». Y fue en ese momento, como un rayo de luz en la oscuridad, que la idea cobró forma y claridad. «No está triste, Julián», le respondí, una nueva energía vibrando en mi voz. «Está esperando su propósito». Le conté mi visión, un refugio, un lugar seguro y temporal para mujeres mayores, como yo, que hubieran sido víctimas de abuso financiero, de la traición de sus seres queridos, un santuario donde pudieran recuperar su dignidad, su autonomía y encontrar un nuevo camino, lejos de la sombra de la codicia. Julián me miró, y en sus ojos vi no solo sorpresa, sino una profunda admiración. «Mamá», dijo, abrazándome, «papá estaría tan orgulloso». La transformación de la casa de huéspedes se convirtió en mi nuevo motor, mi catarsis. Invertí en su renovación, no con el dinero manchado, sino con el propósito purificador de la esperanza. Trabajé junto a Julián, escogiendo telas, restaurando muebles, llenando las habitaciones con la misma calidez y amor que Alfonso y yo habíamos infundido en cada rincón de nuestra finca. Cada martillazo, cada pincelada de pintura era un acto de sanación, una forma de exorcizar las sombras de la traición y llenarlas con la luz de la solidaridad. Verónica, al enterarse de mi proyecto, se ofreció a ayudar con la red legal, estableciendo la fundación y las pautas para asegurar que el refugio funcionara con la máxima eficiencia y discreción. Un día, varios meses después de que el hogar de Graciela abriera sus puertas, una carta llegó con el sello de la prisión. El corazón me dio un vuelco al reconocer la caligrafía de Ramiro. La abrí con manos que, aunque no temblaban, sentían el peso de lo que contenía. Decía: «Mamá, la vida aquí es diferente, dura. Tengo mucho tiempo para pensar. Pienso en la finca, en cómo lo teníamos todo. Las puestas de sol, el olor a jazmín. Lo echo de menos. Te echo de menos. Sé que cometí errores. Fui egoísta, lo reconozco. Pero la familia es lo más importante, ¿no? Siempre ha sido así. ¿Podemos quizás hablar? ¿Empezar de nuevo? Me gustaría que Julián me visitara, y a ti también. Necesito tu perdón, mamá. Necesito saber que, a pesar de todo, sigues siendo mi madre». Leí la carta una y otra vez. Las palabras de Ramiro eran un intento de reconciliación, sí, pero no resonaban con la sinceridad que yo anhelaba. Hablaba de la finca, de lo que él extrañaba, de lo que él necesitaba. Mi perdón, las visitas. No vi un arrepentimiento profundo por el dolor que me había causado, solo la conveniencia de quien enfrenta la dura realidad de sus acciones y busca una salida. No era una verdadera comprensión del daño, sino un deseo de alivio para su propia carga. La cicatriz de Ramiro estaba allí, sí, pero ahora era una marca de experiencia, no una herida abierta. Guardé la carta de nuevo en su sobre, sin una sola lágrima. Mi corazón ya no estaba en 1000 pedazos, sino reconstruido, más fuerte. La Graciela que Ramiro había intentado destruir.
La anciana que él creía confundida y débil, había encontrado su voz y su propósito. Él hablaba de empezar de nuevo, pero no se había dado cuenta de que yo ya lo había hecho. No podía permitir que su dolor, por merecido que fuera, volviera a pisotear la paz que tanto me había costado construir. No, Ramiro, susurré al sobre, mi voz firme en el silencio de mi estudio. Las consecuencias son tuyas, no mías para suavizar. Tienes que enfrentar lo que hiciste. Y yo tengo una vida que seguir construyendo. Mi dignidad había sido restaurada en aquel tribunal, pero mi paz interior la había encontrado aquí, en el hogar de Graciela, en los rostros de las mujeres a las que ayudaba, en la memoria de Alfonso y en la lealtad de Julián. Esa tarde, me senté en el porche de mi finca, mi lugar favorito para ver el atardecer. Los olivos se alzaban majestuosos, sus hojas plateadas brillando bajo la luz dorada. El cielo se encendió con tonos de naranja, rosa y púrpura, pintando un espectáculo que Alfonso y yo habíamos admirado innumerables veces. Ya no buscaba su presencia como un lamento, sino como un recuerdo cálido y constante. Su amor, su fuerza, seguían conmigo, en esta tierra, en el propósito que había encontrado. La brisa suave acarició mi rostro, trayendo consigo el aroma dulce de los jazmines. Respiré hondo, sintiendo la tierra bajo mis pies, el aire en mis pulmones. Había luchado, había llorado, pero había sobrevivido. Mi vida no era la misma, no podía serlo, pero era una vida plena, llena de significado. Las sombras de la traición se habían desvanecido, reemplazadas por la luz de un nuevo amanecer. Mi casa, mi legado, mi alma estaban a salvo. Y yo, Graciela, la madre, la mujer, la superviviente, finalmente había encontrado la paz. La justicia había sido un camino doloroso, pero la libertad de espíritu que había alcanzado al final valía cada paso. El sol se hundió en el horizonte, y yo sonreí, una sonrisa genuina, profunda, mirando hacia un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, sentía que era verdaderamente mío.